regreso después de esta pequeña pausa comercial aquí en iNoticias a través de las pantallas de TV y Net, ¿cierto? Donde ya estamos en nuestro estudio, ¿cierto? Donde ya está listo y preparado nuestro invitado del día de hoy para ser entrevistado y hablar de la contingencia y de todo lo que atañe, ¿cierto?, a la región de los lagos y por supuesto también esta pandemia, esta crisis sanitaria que estamos viviendo como país. Decirles que hemos adoptado todas las medidas sanitarias, ¿cierto? Aquí nuestro invitado, el diputado Javier Hernández, a quien saludamos, vino con su mascarilla, pero tenemos este distanciamiento social, así que para nuestros televidentes, que no se preocupen, que hemos tomado todos los resguardos necesarios. Alcohol gel al llegar. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias, bien. Estamos aquí pudiendo compartir hoy día las noticias con la comunidad de Osorno y de la región. Diputado, bueno, todos, ¿cierto? Yo creo que nadie en excepción ha tenido que adaptarse, ¿cierto?, a este cambio que a todos nos encontró de sorpresa también, a los distintos sectores, rubros, al país en general y al mundo entero, la verdad. ¿Cómo están trabajando ustedes en el Congreso? ¿Cómo está trabajando el diputado Hernández? ¿En qué está ahora y cómo lo están haciendo para poder, en el fondo, realizar todo el trabajo que tienen en el Congreso? Y con la gente también. La verdad de las cosas es que nos ha costado, igual que a todos los chilenos, adaptarnos. Porque en principio uno ve que esto es como que le va a tocar a otros y no a uno. Y de a poco se va percibiendo que esto se te va acercando. Y cada vez o un amigo o un familiar cae en esto y empieza a tener las consecuencias dramática de lo que significa el virus, y ahí empieza a hacer carne un poco de lo que nos están diciendo las autoridades de salud, en el sentido que nos guardemos, que cuidemos distancia, y paulatinamente, cada vez más hemos asumido el trabajo como parlamentario desde nuestros hogares, en este caso desde Osorno, a través de telemático, vamos participando de las sesiones de la Cámara y vamos votando también. O sea, pero se alarga un poco más, porque por ejemplo antes teníamos sesiones desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hoy día normalmente están llegando hasta las 3 de la tarde, porque es mucho más, tienen mayor dificultad de conexiones, por lo tanto eso va retrasando un poco. Pero en definitiva se está haciendo el trabajo y sobre todo dedicado exclusivamente a todo lo que significa la pandemia y algunas cosas de efecto político, como por ejemplo el límite a la reelección que se aprobó en el transcurso del día de hoy. Así que por lo tanto esa parte ya está zanjada. ¿Usted votó Yo voté a favor del límite de las reelecciones, tal como lo hice el 2012. Esta es una ley muy antigua que los diputados habíamos aprobado el 2012 y que estaba en el Senado durante mucho tiempo y que ahora se reactivó, y yo voté, digamos, a favor de limitar las reelecciones de los parlamentarios. Sin efecto, con efecto retroactivo, por supuesto, y ya desde el próximo periodo, los que llevamos más de 3 periodos, evidentemente no vamos a poder postular al cargo de diputado. Pero sí buscaremos otras opciones, y mientras tanto, yo me voy a dedicar a terminar por el cargo que fui electo en la forma más fuerte posible, de tal manera que la gente no note que efectivamente yo no puedo seguir postulando a este cargo, sino que efectivamente es por convicción, porque siempre lo he hecho de esa forma. Por lo pronto todavía le quedan 2 años. Me quedan 2 años, así que vamos a tener que seguir trabajando igual y participando de todas las actividades del Congreso y tanto también en el terreno que me gusta tanto. Diputado, han existido, bueno, como en todo también, ¿cierto?, muchas críticas de cómo ha actuado el gobierno en esta pandemia, de cómo ha implementado algunas medidas, por qué no lo hizo antes, etcétera. A su juicio, ¿cómo ha sido el actuar del gobierno y también cómo ha sido el actuar de la oposición, en este caso que también no es que se aproveche, sino que buscan, ¿cierto?, lo más mínimo para criticarlo? Mira, yo creo que todas las cosas humanas es susceptible de cometer errores. Y cuando nos enfrentamos a un fenómeno tan especial como es este sanitario, de tener una pandemia, de un virus que es imperceptible, que la gente no lo puede ver, es evidente que nosotros vamos a cometer errores. O sea, el gobierno, sea cual sea el signo político, yo creo que aquí el llamado fundamental que tenemos que hacer es unirnos
unirnos a todos para poder derrotar efectivamente esta cosa que nos está golpeando a todos. Nos está golpeando en la salud, en los familiares, las personas que han perdido familiares ya fallecidos y que seguramente Dios no lo quiera, pero todo indica que esto va a seguir aumentando durante los meses de junio, julio. Se espera que esto tratemos de lograr calmarlo, pero parece que la cosa viene adversamente. Por lo tanto, tenemos que agudizar todos los sentidos y ayudar, y justamente cuando el gobierno, yo creo que ha tomado decisiones adecuadas en términos generales. Generales, claro. También se ha equivocado en algunas cosas, a lo mejor de anticiparse en algún momento determinado, porque aquí siempre está en juego la salud. Todo el mundo dice que es esencial, pero también es esencial comer. Por lo tanto, aquí hay que jugar en ambos bandos. Saber equilibrar. Saber equilibrar, pero no equivocarse. Pero eso es muy sensible y lo más probable es que se equivoque. Y eso mismo que de repente la oposición actúa de buena fe, yo lo veo, en algunas circunstancias, sobre todo cuando se trata de anticipar alguna cierta cantidad de medidas. Pero hay otras veces que también la oposición se equivoca cuando le niega la sal y el agua al gobierno, como cuando comenzamos, esto en marzo, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que debió haberse aprobado 20 días o 30 días antes para que la gente hubiese podido tener algún salvavidas en un momento determinado, se atrasó justamente porque se estaban buscando pequeños dividendos políticos de corto alcance. Y yo creo que ahí se equivoca la oposición, porque aquí en esto hay que avanzar. Y seguramente vienen otros bonos o ingresos familiares de emergencia, otros beneficios, claro. Beneficios que van a tener que dar cuenta de la realidad que está ocurriendo. Y no solamente en el aspecto del ingreso familiar, porque aquí tenemos que trabajar todo el tema de salud con mucho más fuerza, mucho más potencia. Se están incorporando cientos de jóvenes que incluso están en sus últimos años de universidad en áreas de la salud y que están empezando a ser convocados para poder también contener todo lo que significa la pandemia. Entonces, un homenaje a todos los jóvenes que se están participando y que se la están jugando por este Chile, que no lo habíamos visto hace mucho tiempo, de desafíos grandes, y que tenemos que tener la fe de que esto lo vamos a tener que resolver. Y lo vamos a tener que resolver en conjunto y poder entender los dolores que se vayan provocando y también llegar con la ayuda justa y precisa a los momentos que se requieran. A eso lo quería llevar también, diputado, con respecto al tema de las críticas. Hace semanas, ¿cierto?, el presidente anunció 2,5 millones de cajas de canastas de alimentos familiares, las que se empezaron a hacer efectivas la semana pasada en la región de Los Lagos, donde se va a beneficiar a 160.000 familias. Y, bueno, varias autoridades salieron a repartir estas canastas, ¿cierto? Hubo muchas críticas con respecto a ello. Incluso ahora tuvieron que hacer cuarentena preventiva voluntaria, eso sí, porque a varios les salió negativo este examen. Sin embargo, muchas críticas del tema de que se estaban tomando fotografías, que en el fondo estaban como jugando con la necesidad de la gente. Mira, o sea, si tú te vas a ir a sacar fotos para poder mostrarlas, y esto yo creo que es un aspecto negativo, ¿eh? Pero yo creo que también es una evidencia para poder respaldar el trabajo que se está realizando. No es este gobierno. De todos los gobiernos para atrás, la Contraloría está exigiendo por cada entrega un documento físico. Y muchas veces, ¿no es cierto?, la firma puede ser cuestionada fundamentalmente porque los controles no vienen de inmediato. Muchas veces vienen 2 o 3 años después. Y en ese momento tú tienes que mostrar una evidencia efectiva de que estás entregando un beneficio. Y de muchas veces hoy día, por todo lo que ha avanzado la tecnología, se muestra a través de evidencias fotográficas. Otra cosa es que uno pueda participar de la entrega. Y yo estoy muy motivado de ir a participar. Yo no he participado en ninguna entrega de las cajas de alimentos que ha anunciado el gobierno. Yo voy a averiguar cuándo se van a entregar y voy a participar. E invito al resto de los parlamentarios también a hacerlo. Si haciéndolo con prudencia, con la humildad suficiente, con la entrega, para demostrar el carácter de importancia que tiene toda esta ayuda para la gente que más lo necesita, yo creo que tiene que ser bienvenido. Si uno se empieza a ver un sesgo de oportunismo, de aprovechamiento, la gente te lo va a castigar.
Y eso la gente lo entiende perfectamente. Pero yo también creo que hay que darle un punto, digamos, a las autoridades que están realizando esto. El esfuerzo de esto no es por generación espontánea, no es que alguien dijo se va a hacer y esto cayó del alto cielo. Hay gente trabajando, y mucha gente trabajando. Y son las autoridades las responsables, intendencia, gobernadores, seremis, que están ayudando, pero tienen que coordinarse además con los municipios. Una coordinación perfecta, de tal manera que esto sea en beneficio de la comunidad. Pero aquí entra en juego el rol, o sea, el tema político Ahora, también, porque si hay el municipios rol que no político son se de empieza a sobreponer en pos de la ayuda, en contra de la ayuda, yo creo que eso es repudiable por todo el mundo y la gente se empieza a dar cuenta. Cuando hay esa pelea chica, esa ventaja, que yo lo di, yo no lo di, ya está. O sea, yo me alegro, por ejemplo, que la Municipalidad de Osorno esté entregando cajas de alimentos, porque hace 2 semanas se le entregó 700 millones de pesos por parte del Fondo de Desarrollo Regional, destinados justamente para poder paliar las emergencias. Por lo tanto, la municipalidad está entregando, y yo felicito hoy día que se entreguen cajas de alimentos, porque si el gobierno le entregó 700 millones de pesos. Y eso no es solamente para cajas de alimentos, sino también, ¿para qué? Para poder ayudar todo lo que significa el aislamiento del personal de salud, de tener todas las precauciones para que efectivamente pueda, ojalá en todas partes, armonizar todo lo que estamos haciendo. Así que todo eso yo creo que hay que mirarlo con buena voluntad y yo me alegro que todos nos empecemos a dar cuenta de que aquí la vida de las personas es importante y también la parte económica. Por supuesto que sí. A eso lo quería llevar, diputado, el tema de la reactivación económica que vamos a necesitar de manera urgente en la región de los lagos. Hablábamos recientemente cómo podemos equiparar, ¿cierto?, la prioridad que es la salud, primero que todo, pero también el tema del bolsillo de todos nosotros. Hemos tenido mucho aumento de cesantía, ¿cierto? Y me gustaría conocer cuál debería ser este plan, esta reactivación económica, tomando en cuenta que hoy día también, tengo entendido, aprobó el CORE, el Consejo Regional, ¿cierto?, más 5.000 millones de pesos para la región, precisamente para esto. Bueno, está primero el fondo que nosotros aprobamos en el Congreso, que es un fondo que va a respaldar los créditos que se entreguen por parte de la banca, que eso se pretende llegar a 23.000 millones de dólares. Es una cantidad inmensa de plata, pero que parece que tiene sus grados de inconveniente porque está llegando, pero no a todas partes. Y no está dejando todas las cosas consolidadas. Por lo tanto, hay un mérito en lo que se aprobó hoy día en el CORE y a través de la Intendencia Regional, el gobierno regional, porque en definitiva va a la micro, pequeña empresa. ¿A qué me refiero? Va a Cercotec, ¿cierto? Cercotec son cientos de pequeñas empresas que están trabajando y que están siendo afectados por el cierre de sus locales. Y ahí es donde yo creo que hay que ver una mano más humana, más comprensible de lo que está ocurriendo. Hay sectores tremendamente afectados. Por ejemplo, todo el centro de Osorno, todo el centro de Puerto Montt, eso fue una zona cero. Hay muchos locales cerrados. Hay muchos locales cerrados. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de reactivación de esa zona? Hay mucho pequeño comerciante. El sector gastronómico, sí. Está absolutamente en el suelo. Y eso hay que ver la fórmula de cómo se recupera. Yo no tengo, tenemos que sentarnos a conversar con los gremios, con las autoridades económicas, de tal manera de poder buscar caminos de acercamiento. Esto no va a haber una fórmula mágica que va a ser así con una varita y se va a solucionar el problema. Pero sí también me preocupa todo lo que significa posteriormente los procesos de reactivación. Y yo creo que ahí va a haber subsidio al empleo, de tal manera de que efectivamente se pueda retomar la senda del trabajo seguro para los trabajadores, los miles de trabajadores. No, ya estamos hablando hoy día de tiempo. Está los que empezaron a estar cesantes en marzo, abril, mayo, junio, julio, y ahí se acaba el fondo de cesantía. Posteriormente va a empezar un problema mayor. Entonces es ahí donde nosotros, con la mano que tiene que tener el Estado de Chile a través del Ejecutivo, del Gobierno de Chile, y creo que en ese sentido el Gobierno ha sido súper responsable en este momento. Queremos buscar caminos que vayan en apoyo de las familias chilenas y cada vez más
más abierto, porque estamos concentrados en un sector, pero está afectando a la clase media también. Tomando en cuenta que además ellos vienen sufriendo desde el estallido social, ¿cierto? Bueno, en Osorno fue el tema del agua, estallido social y ahora esta pandemia que se viene en varios meses más. Así que una gran noticia esa, ¿cierto? De poder reactivar la economía. La economía local es muy necesario, porque va a tomar aspectos como Cercotec decía, pero también a través de la Fundación Chinquihue me imagino que hay proyectos para poder apoyar también a la pesca artesanal. Y FOSIS también. Y el FOSIS, por lo tanto estamos en 3 nichos distintos que el FOGAPE a lo mejor no los toma, pero a través de estos programas sí se podrían llegar a dar una solución. Diputado, esta pandemia ha tenido varias secuelas, varias crisis, ¿cierto? Y lo vimos a usted muy preocupado con el tema de las denuncias que hicieron miles de personas de este aumento de las cuentas de luz eléctrica. Usted realizó varias gestiones ahí, coméntenos un poco en qué va eso y cuál es la explicación que le dieron a usted como parlamentario. No, la verdad las cosas, nosotros lo primero que hicimos ver este fenómeno que estaba empezando a ocurrir y dentro de las redes sociales mías hubo 73 denuncias efectivas en las redes mías. ¿Ya? Por lo tanto, eso me permitió convocar a una reunión al superintendente de electricidad y combustible de la región, junto con el Ceremi de Energía, que tuvieron la voluntad de armar una reunión y estuvimos conversando estos temas. Posteriormente, terminada esa reunión, tomamos contacto con el ministro de Energía y el superintendente a nivel nacional, Luis Ávila, que también está en esta situación y tratando de despejar cuáles son los problemas que se han ido produciendo. Si hay algún problema de aumento que no se justifique, evidentemente va a haber una reversión y, por supuesto, una multa por parte de la superintendencia. Pero hay muchos, digamos, detalles en los cuales, en lo que ellos dicen, por lo tanto, es súper importante retroalimentarse nuevamente con la comunidad. Aquí no es solamente la voz de la empresa, no es la voz de la superintendencia, porque si hay más casos hay que seguirlos persiguiendo de tal manera que la supervisión sea la adecuada y no haya ningún abuso que vaya a afectar a la familia en este periodo. Ahí me imagino que usted va a estar muy atento y fiscalizando. Pendiente y a través de los medios de comunicación, si me hacen llegar análisis o denuncias, las vamos a traspasar de inmediato. El canal que tengo se lo envío al superintendente nacional, superintendente regional, y si no hay respuesta, bueno, volvemos a ir a la carga con el ministro, porque de todas maneras aquí alguien se tiene que hacer cargo de las situaciones que le está ocurriendo a la ciudadanía. Por supuesto que sí. Diputado, me gustaría conocer su opinión con respecto a las declaraciones del senador Iván Moreira, que hoy día marcó la pauta, la verdad, en las noticias a nivel nacional, señalando que, criticando al gobierno, a su gobierno en realidad, y al gobierno de usted también, ¿cierto?, de que estaba recibiendo presiones para en las votaciones, en este caso de él como parlamentario. ¿Qué opinión le merece eso? La verdad es que cuando uno es gobierno es súper difícil poder conciliar todas las posturas, todas las posiciones. Sobre todo cuando un gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Entonces muchas veces cuando se toman acuerdos para poder ir en una dirección y las mayorías empiezan a funcionar en otra dirección, tú tienes que llegar a acuerdos para poder avanzar. Y muchas veces se produce esa decepción y me imagino que eso es lo que incomodó al senador Moreira. Pero cuando uno está en este quehacer político, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, uno tiene la obligación de llegar a acuerdos. Y uno puede tener su pensamiento, los otros pueden tener otro pensamiento. Lo más probable es que nadie quede contento, ni la oposición ni la gente de gobierno. Y yo creo que ahí debe estar los grados de decepción que hoy día manifestó el senador. Yo en privado siempre hago mis críticas al funcionamiento del gobierno, pero siempre lo he hecho en privado. Por lo tanto, bueno, él si lo quiere hacer ¿Más público, cuidado debería tener? No, yo no estoy diciendo, no soy nadie para poder decirle lo que él tenga que hacer, pero me imagino que él tendrá su experiencia que lo lleva a decir estas cosas públicamente. Diputado, hoy día se promulgó, ¿cierto? Como para ir cerrando ya, se promulgó la ley de portabilidad financiera. Una muy buena noticia que me gustaría que nos la explique también. En términos simples, en términos sencillos, esto es cuando uno tiene un crédito con una casa comercial, con un banco, uno si encuentra que hay una
oferta en otra institución financiera que le pueda convenir porque le va a significar pagar menos cuota o arreglar esto, es cosa de ir a esa institución financiera, tomar ese compromiso con esta nueva institución y ellos entre los bancos se arreglan esta situación y se pagan. Entonces tú quedas con una carga menor. Entonces esto es como el teléfono. El teléfono en alguna oportunidad uno si podía hablar, me recuerdo años te quedabas atrás, con deuda, no te podías cambiar. No te podías cambiar, eso es uno. Sí, sí, recuerdo. Pero también, si tú tenías un teléfono, podías hablar prácticamente con los otros teléfonos, pues si te llamabas a otro teléfono de otra compañía era muy caro. Claro, te aumentaba. Hoy día eso ya es épocas del pasado, absolutamente. Y que lo mismo se pretende lograr con el tema de movilidad financiera, en el sentido de portabilidad financiera, que es una movilidad, que yo me puedo cambiar de banco, de institución financiera, yendo a la otra porque la oferta del otro lado es mejor que la que tenía. Y eso es a partir de ahora, o sea, se promulgó hoy día, por lo tanto espero... Publica en el diario oficial. Claro. Sí, se publica en el diario oficial y ya sería realidad. Perfecto. Diputado, bueno, queremos agradecer su visita acá y unos segundos ahí a su cámara para hacer el llamado y las recomendaciones a la ciudadanía que lo está viendo a través de nuestro canal. A no descuidarse, no nos descuidemos. Hoy día la salud de todos los chilenos es súper importante, es súper necesario que todos sigamos en esta convivencia. Es sumamente importante que nos cuidemos, que cuidemos a nuestro entorno, que cuidemos al prójimo y para eso tenemos que ser responsables. Nos estamos dando cuenta paulatinamente de que esto es cada vez más difícil, por lo tanto hago un llamado a toda la comunidad efectivamente a cuidarnos entre todos. El peligro no ha pasado, está latente. Por lo tanto, no creamos que somos invencibles, no creamos que somos invulnerables, porque podemos afectar al prójimo. Muchas gracias, diputado. Con nosotros aquí entonces en los estudios de TVNet, aquí en iNoticias, el diputado Javier Hernández. No se separe de nuestra sintonía, vienen más informaciones aquí en iNoticias.